Recordemos que logística forma parte de la cadena de suministro, que cada eslabón unido a otro en esa cadena significa acción colaborativa. Más aún, si hubiera un sinónimo de la palabra logística, este sería colaboración. Bienvenidos a Radiologística, iniciamos. Así es, Gaby. En un entorno global difícil como una economía como la que estamos viviendo actualmente, una logística eficiente es vital para darle continuidad a los negocios. Eso no tenemos la menor duda. Hoy hablaremos sobre logística colaborativa. Dos palabras que podrían sonar a pleonasmo, pero no hay logística eficiente sin colaboración. Entonces, este programa presentando a nuestro invitado, Gaby. Claro que sí, comenzamos el programa dándole la bienvenida en estos micrófonos de Radio 620, la estación que llegó para quedarse, a nuestro invitado de lujo, al ingeniero Mariano Ficela. Él es director de Logística y Comercio Electrónico de Walmart y Centroamérica. Buenos días, Gaby y David. Mucho gusto en saludarles a ustedes y a todo su auditorio. Mucho gusto de estar aquí. Gracias, Mariano. Pues vamos a iniciar esta entrevista. Quisiéramos que nos platicaras acerca de tu carrera profesional hasta llegar a ser ahora director de Logística y Comercio Electrónico de Walmart. ¿Cuál ha sido todo el proceso? Bueno, muy bien. Yo soy argentino, creo que se nota en el acento, pero comencé mi carrera profesional en Unilever, en Argentina, en una planta fabril de jabones de tocador, y a partir de allí fui adoptando pues, posiciones de mayor responsabilidad, por un lado en logística, en distribución, en planeación estratégica, local y regional, y después surge una oportunidad para pasar a trabajar a la división de alimentos de Pepsi, que es PepsiCo, con una responsabilidad regional en el Cono Sur. Y hasta hace unos 2 años surge una oportunidad para emigrar a México, que es un país que siempre había tenido dentro de mis objetivos de carrera, y pues muy contento de estar aquí en Walmart de México y Centroamérica. En estos 2 años, Mariano, que has tenido ya de experiencia vivida aquí en México, ¿cómo ves la madurez de las empresas mexicanas y de los ejecutivos logísticos mexicanos para realmente lograr un trabajo colaborativo? Pues es una muy buena pregunta. La verdad es que es un terreno muy fértil todavía. Lo quiero responder de forma propositiva porque creo que podemos construir y crecer mucho. Yo tengo un principio básico que rige muchas de las acciones bajo mi gestión, que es que la probabilidad de reducir desperdicios es matemáticamente más fácil, es más alta, cuando hay mayor masa crítica. Entonces, esa masa crítica no siempre se gana con un único jugador, o sea, con masa crítica interna, sino que es cuando las redes logísticas se conectan, cuando empiezan a surgir nuevas oportunidades. Entonces, el terreno está verde, es un océano azul de oportunidades, y definitivamente este galardón mostró la potencia que puede tener el trabajo colaborativo. Hoy el mercado logístico está mirando cada vez más este tipo de iniciativas. Lo vemos todos los días en con qué eficiencia opera Uber, por ejemplo, en varios países, en donde los recursos no se encuentran dedicados, sino que hay un compartir de recursos, hay un concepto colaborativo, y que creo que la logística tiene una gran oportunidad para aprender de muchos de esos procesos. Entonces, México tiene el tamaño, tiene el talento y tiene la garra de muchos empresarios que quieren realmente generar una ventaja competitiva. Eso es. Esta parte de colaboración debería darse desde dentro de las propias empresas para después salir con sus partes, ya sea clientes por un lado o proveedores por el otro, y vemos también esa parte de oportunidad, Mariano. Exacto, y ahí es donde de repente empiezan a ser relevantes temas como los modelos de negocio. Es decir, cuando las compañías intentan colaborar, de repente pueden empezar a encontrar alguna fricción, los modelos, simplemente las formas de trabajo de las compañías. Entonces, es un doble reto, es un reto interno de cada uno de los elementos de esa relación, pero también es un reto de empatía y de interés por entender cuál es la realidad del otro. Entonces,
es ahí en donde creo que está el mayor potencial, David. Mariano, como uno de los mayores potenciales, ustedes fueron acreedores del Premio Nacional de Logística, ganando con un proyecto que se llama Backhaul. ¿Qué es Backhaul? Vamos a bajarlo a tierra bien rápidamente. Es básicamente recolectar, ya sea un producto terminado o una materia prima, con un vehículo que al momento de efectuar esa recolección se encontraba previamente cargado, y entonces al proceder a su descarga queda vacío y habilita a que, en lugar de retornar a su punto de origen sin carga, ¿sí?, vuelva a cargar, y entonces ahí las dos redes logísticas se conecten, y de esa manera uno crea un circuito cargado, básicamente. Esta parte donde ustedes descubrieron esta posibilidad de colaboración, ¿es un tema más de eficiencia logística o es un tema más de sustentabilidad? ¿O un poco de las dos? Definitivamente es de ambos. Todas las compañías, ustedes han visto en varios medios, todas las compañías tienen un imperativo de reducir su huella ambiental. El transporte y la logística definitivamente es un elemento importante dentro de la huella. Y por supuesto que los costos, ¿no? En Walmart lo que queremos es ayudar a las familias mexicanas a ahorrar dinero y por eso vivir mejor. Entonces, esa es nuestra gran misión, y digamos, poder poner el producto en nuestras tiendas con un costo más bajo hace que nuestro producto pueda estar más bajo, y de esa manera las familias aprovechar esa ventaja y ahorrar dinero. Y por el otro lado, definitivamente que esto tiene un impacto radical en la huella de carbono que tendría nuestra red de distribución, y entonces ahí está ese gusto. Nosotros anualmente tenemos métricas y objetivos específicos de reducción de nuestra huella, no solamente en términos de emisiones de carbono, sino también en cuestiones de reciclaje de materiales y etcétera, que también se suben al modelo del backhaul. Todos aquellos proveedores que de alguna manera se suman a esta iniciativa, pues, empiezan a gozar de los beneficios de apalancarse de una red logística como la nuestra y capturar parte de esos beneficios para adentro, ¿no? Mariano, estabas platicando acerca del proyecto de Backhaul. ¿Cuáles son los beneficios para sus proveedores y si tienen alguna estadística de los beneficios que esto conlleva? En primer lugar, definitivamente que para los proveedores que se suman a esta iniciativa hay un beneficio para todas las partes. Como todo proceso sustentable, tiene que ayudar a todos los elementos de la cadena. En primer lugar, las líneas de transporte que se encuentran vinculadas a este proceso logran el objetivo más interesante que hay, que es que el vehículo se encuentre rodando la mayor cantidad de horas por día, que es el activo más preciado, y no vacío. Segundo lugar, que esa unidad ruede de una forma eficiente, entonces que siempre se encuentre cargado en todos los sentidos. Entonces, y en tercer lugar, pues definitivamente los dadores de carga de ese proceso se benefician de ese apalancamiento y de esa eficiencia. Entonces, hay por un lado un beneficio específico de eficiencia de utilización del activo, pero después del otro lado también hay un beneficio de reducción de costos, definitivamente. Esto por el lado financiero. Y después por el otro lado hay dos aristas más. Hay una la que mencionábamos hace unos minutos de la sustentabilidad. Un circuito balanceado de backhaul logra reducir hasta un 40% las emisiones de un circuito equivalente en operación sencilla, es decir, de un punto a punto y regresando en vacío. Y en tercer lugar, con el pasar del tiempo fuimos generando masa crítica en este modelo, y eso ha generado que nosotros pudiéramos invertir en tecnología y en mecanismos de gestión que hacen más fácil la vida de muchos de los proveedores que se suman al programa, es decir, en el agendamiento de citas, en la facilidad para la transferencia de información, ya dejar los papeles y pasar a electrónico. Ayudas a hacer mejor la planeación de la demanda. Correcto. Entonces, eso termina por beneficiar a todos los elementos de la cadena, y entonces diría que son esos
esas tres aristas. Costo, por un lado, eficiencia de utilización del activo, lo cual beneficia en estos tiempos en donde el dólar sube y pues las inversiones ponen un signo de interrogación. Pero en tercer lugar tenés esta cuestión de la sustentabilidad que es absolutamente relevante. Este proyecto de backhaul lo presentaron con Unilever. ¿Puede ser aplicado a pymes? Si yo soy un proveedor pyme de Walmart, también me dicen, vente, te ayudamos con esto. Mira, definitivamente, porque aquí vale el concepto de redes, ¿no? Si tú eres pequeño, probablemente entonces tu frecuencia de entrega en nuestros centros de distribución sea menor. Entonces, básicamente lo que vamos haciendo con pequeños proveedores que se nos acercan para sumarse a esta iniciativa es asignar capacidades que tenemos libres para que su frecuencia, así sea una vez por semana o así sea una vez cada 2 semanas, pues pueda ser cubierta y que a un costo que le signifique un beneficio también a ese proveedor. Nosotros en este aspecto no hacemos una distinción entre grandes y pequeños. En el proceso de aplicación y de colaboración con sus proveedores, Mariano, ¿hubo alguna complicación, algo que haya afectado su implementación de este proyecto? Definitivamente sí. Como todo proyecto que involucra a muchas personas, terceras compañías, o sea, compañías de transporte, y sumado a eso lo que les decía al inicio, probablemente modelos y filosofías de trabajo distintas entre las compañías, pues hacen que haya que diseñar un lenguaje común, ¿no? Hasta los acrónimos. De repente una compañía le llama algo con un acrónimo y el otro le llama de otra manera. Entonces, pues sí requiere eso. Y por cierto con Unilever, que fue con quien hicimos esto, queremos dar un paso más adelante, y vamos a avanzar hacia un modelo de recursos in-house, es decir, ya ni siquiera plantearnos si es papel o si es electrónico, es decir, que de repente empleados de Unilever estén en nuestras instalaciones y asociados de Walmart en las instalaciones de Unilever para hacer más fluida toda esa coordinación. Muy interesante, sí. Esto aplica mucho en productos de consumo, ¿no? Porque pues, obviamente la logística es mucho más continua por el flujo de productos hacia los consumidores. Pero este sistema de backhaul puede ser aplicado en otro tipo de cadena de suministro, en la parte de la industria química, en la parte de la industria de construcción. Sí, definitivamente, digamos, una de las partes de la logística de transporte más importante de la industria manufacturera, pues es el movimiento de materiales desde sus proveedores a sus plantas, regularmente, indistintamente si es química o es algún tipo de otra industria. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es cómo agregamos más nodos de origen y destino a una red cada vez más grande para que el recurso más escaso y más importante de la logística, que es el transporte, sea utilizado de una forma más eficiente. Entonces, pues si adentro del camión cargamos botellas de shampoo o cargamos litros de agua, pues es exactamente lo mismo, siempre y cuando obviamente que se ajusten a los requisitos específicos de la carga, ¿no? O sea, no podemos utilizar un equipo que no esté preparado para un tipo de material, ¿no? Pero en general nosotros ya estamos trabajando con algunos de nuestros proveedores que se sumaron al proyecto Backhaul. Ya nos dicen, oye, me interesa, tú tienes una tienda en esta localidad, yo tengo un proveedor de los más importantes de mis proveedores en esa misma localidad, ¿qué tal si de regreso pasa por el proveedor, carga las tapas de mi botella o las botellas mismas o materias primas, bolsones, etcétera, cartón, de lo más amplio, y lo traes a mi planta que queda pegadita a tu centro de distribución? Entonces ahí es donde empieza a haber una magia de toda esta red logística cada vez más ubicua y cada vez más densa, y cada vez hay más oportunidad. Más de colaboración. Exactamente. ¿Verdad? Mariano, pues quisiéramos saber cuál ha sido tu experiencia de ser ganador del Premio Nacional de Logística. La tuya y la de la empresa. La mía y la de la empresa. Primero, la mía fue, la verdad que yo no me puedo colgar la medalla. Entonces difícilmente voy a hablar solo de mi experiencia. Quiero hablar de
definitivamente de la experiencia de mi equipo. Hay muchas horas de trabajo y mucha energía puesta detrás de esto. En la ceremonia estuvo Fernando Sabater, estuvo Karina Hinojosa, dos grandísimos profesionales de logística que hacen esto diariamente con toda la pasión. Entonces, en lo personal está la satisfacción, por supuesto, de poder mostrarle a la industria las cosas que se pueden lograr trabajando juntos, ¿no? Y como empresa, la verdad es que la recepción de esta noticia fue, pues, muy bien recibida. Por supuesto que hubo mucho diálogo interno y mucha satisfacción, pero por otro lado, lo que hace, ¿saben qué? Es construir confianza internamente. O sea, cuando uno se siente cómodo de abrir las puertas de casa y contar lo que uno está haciendo, es porque uno se siente contento con eso y feliz de compartirlo a la industria para que esto sea lo mejor para México, ¿no? Entonces, el objetivo último, en definitiva, es ese, ¿no? Queremos hacer de México un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para trabajar, un mejor lugar para convivir, ¿no? Es Mariano. Pues agradecemos infinitamente a nuestro invitado, a Mariano Ficela, el habernos acompañado. Recuerden estar en contacto con nosotros en Facebook, simplemente Soy Logístico, en Twitter también en @soylogístico, y consulten nuestra página para ver nuestra agenda, que es www.soylogístico.org.mx.